visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado. Soy Armando Espinosa, director de la revista. Buenas tardes. Estamos presentando la edición de la revista Nica Noticias CR New, que se transmite todos los sábados de 2 p.m. a 3 p.m. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Soy Soliet Martínez, presentadora de la revista Nica Noticias CR News. Tenemos invitados especiales en donde abordamos temas políticos, electorales, económicos, sociales, culturales, culinarios, tecnológicos y mucho más a través de Radio Televisión Costa Rica en los 9:30 AM y nuestro canal de YouTube, Facebook Live y las diferentes plataformas virtuales. Ya iniciamos con tu revista esta tarde. En el surco de tu querencia, como un granito de maíz, es tu saliva lastre y dulcita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragua. Muy buenas tardes, amigos y amigas de esta revista. Les saluda Soliet Martínez, presentadora de tu programa Nica Noticias CR New. Hoy nos encontramos en nuestra segunda edición y el día de hoy en nuestra reflexión espiritual, en la vida puede tener rumbos jamás imaginados. Es increíble cómo en un instante todo puede cambiar. Nadie está exento de nada. Y ninguna circunstancia de nada sirve. Dinero, títulos, fama, éxitos y poder. Todos somos iguales. Pero mejor veamos el siguiente video. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. I
I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so... Buenas tardes. Por supuesto, es importante el día de hoy, pues, quien les habla, Armando Espinosa, en esta edición número 2. Vamos a los adelantos de lo que fue la campaña o del adelanto de la revista Nica Noticias CR New, y vamos a hacer un resumen de lo que fue la campaña Quédate en Casa este 10 de enero, tanto en Costa Rica y en Nicaragua. Audiencia de la dictadura en contra de Monseñor Rolando Álvarez. El Farol lo estaremos abordando con nuestro invitado especial. Presos políticos en Nicaragua. El 45 aniversario del asesinato atroz del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro. Congreso de la Unión Europea una vez más declara dictadura a Ortega Murillo. Iniciamos, por supuesto, el día de hoy. Esta tarde contamos con un panel de invitados especiales como son los siguientes. La doctora Marta Molina, especialista en defensa de derechos humanos en Texas, Estados Unidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes y gracias por esta invitación. Está bien. También contamos con el día de hoy con Norberto, ¿verdad? Norberto Sosa, también director de Texas Nicaragua Community. Buenas tardes, licenciado. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Norberto. Seguramente el micrófono lo tiene, decir, apagado. Tal vez lo logra ajustar el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Norlando Sosa. Norlando Sosa, sí, correcto. Gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros. Nicaragua Community, gracias por la invitación. Está bien. Y tenemos al politólogo, escritor y teólogo Javier Torres. Buenas tardes, Javier, acá en cabina. Gracias y demasiado título, hermano. Gracias. Bueno, vamos al desarrollo de la revista Nica Noticias CR New y queda con ustedes Soliet. Bienvenidos a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y este 10 de enero del 2023, en señal de que el pueblo de Nicaragua está en contra de lo que la dictadura pretende imponerle, se realizó una campaña que se denominó Quédate en Casa, la cual consistía en no enviar remesas ese día y no consumir productos de negocio a negocio y empresas ligadas al régimen orteguista. Observamos en las siguientes imágenes lo que se vivió en diferentes departamentos, tales como fueron Granada. Podemos ver ahí cómo las calles se encuentran desoladas, ya que la gente sí respondió al llamado de esta campaña Quédate en Casa. También tenemos imágenes en Managua, la capital de Nicaragua. Vemos de qué manera los habitantes se resguardaron en sus casas. Sí. Y también tenemos un video en donde un ciudadano les da un mensaje a la dictadura Ortega Murillo. Veamos el siguiente video. Fue parte de lo que se vivió al llamado de esta campaña. También en Costa Rica se manifestaron frente a las oficinas de Western Union. Bueno, esa es parte de esta información
de la campaña Quédate en casa este 10 de enero de este presente año, en donde también podemos decir que este 10 de enero se convirtió en una fecha en que el pueblo de Nicaragua, los diferentes organismos de derechos humanos de carácter nicaragüense internacional y de opositores al régimen se pronunciaron en contra de un juicio espurio que se le llevó a cabo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en donde se realizaban falsas acusaciones en contra de él y sacerdotes religiosos como fueron conspiración, menoscabo a la integración nacional, aplicándole su ley de ciberdelito con relación a falsas noticias en contra del Estado y la sociedad nacional. Queremos dejar esta pregunta a la doctora, de verdad, que es especialista pues en lo que corresponde en defensa de derechos humanos y le ha dado seguimiento a lo que es la parte de las diferentes violaciones a la parte religiosa. Buenas tardes, doctora, adelante. Buenas tardes. Gracias. Sí, efectivamente, la semana pasada se realizó una audiencia inicial en contra del obispo Rolando José Álvarez, en donde se revisaron las medidas cautelares, se dio supuestamente el intercambio de prueba y se manda a juicio a Monseñor, pero todavía no existe la fecha específica del juicio. Recordemos que este es un proceso de principio a fin que es nulo, porque no se han respetado ninguna de las garantías del debido proceso que establece la Constitución Política de nuestro país y las leyes en la materia. Y recordando que Monseñor Rolando José se encuentra en este momento en una indefensión total, a pesar que sus familiares han solicitado según los requisitos que establecen las leyes, para que se le nombre un defensor que sea de su plena confianza. En cambio, el sistema judicial le impuso un defensor de oficio, un defensor público, que lógicamente va a actuar a favor del sistema de injusticia de Nicaragua y en ningún momento lo vamos a ver como defensor de Monseñor Rolando José Álvarez, como ha ocurrido también en otros juicios en donde sacerdotes han sido representados por defensores públicos y estos más bien se unen al ataque del Ministerio Público representado por el fiscal y también al ataque del juez. Entonces tenemos a un Monseñor Rolando que es en este caso la víctima, aunque el Estado de Nicaragua pretenda hacer creer a la población y a la comunidad internacional que es el culpable de cometer delitos, que se le están imputando 2 delitos, y estos 2 delitos suman 15 años de cárcel, pero como nosotros sabemos que el sistema de justicia no se apega a las leyes, podemos ver en este caso cualquier cosa, además de los testigos falsos que van a presentar y también las pruebas que no van a prestar ningún mérito, pero la jueza siempre va a adoptarlas como tal. Situación que está ocurriéndole al obispo Rolando Álvarez y no sé si posterior a Javier deseara dar algunos comentarios el licenciado Norberto. Bueno, primero es inaceptable, ¿verdad? En política se dice que los dictadores están encima de la ley y ellos son la ley y la hacen a su gusto y antojo, ¿verdad? Aunque las constituciones latinoamericanas siguen siendo aspiraciones de lo que queremos lograr, ¿verdad? Pero sí, lo tenemos, sí, ese derecho político, es un derecho político que tiene cualquier ciudadano. Y en este caso, ¿verdad? Viniendo de la iglesia evangélica como teólogo y como politólogo nicaragüense, me solidarizo con Monseñor y es injusto, inaceptable, ¿verdad? Todo lo que ha pasado y además con todos los otros sacerdotes y tenemos conocimiento que hay algunos pastores también que han levantado la voz y los tienen ahí, ¿verdad? Pero claro, no tienen la dimensión que tiene Monseñor o lo mismo la Iglesia Católica en este caso, ¿verdad? De las coberturas que se pueden dar en este sentido. Pero sí, no va, o sea, cualquiera que levante su voz en Nicaragua, todos estos derechos salen sobrando en la Constitución Política de Nicaragua. Entonces es lamentable
lo que sucede. Pero bueno, ese es el problema de tener un régimen asesino, un régimen, bueno, y que lo han acusado y además y han dicho que es violador de los derechos humanos y en todos los foros internacionales. Así que yo no veo que con su sistema judicial sea que quiera lavar la cara y todo eso, porque ya la comunidad internacional lo ha acusado, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Gracias. Licenciado Norlando Sosa, ahí me disculpa que le haya cambiado su nombre. Adelante si tiene alguna apreciación. Perdón, repítame la pregunta. Sí, ¿alguna apreciación con relación a esta situación que está pasando la Iglesia Católica y en especial, ¿verdad?, el obispo y Monseñor Rolando Álvarez? Sí, es una situación lamentable, la verdad. Es algo que no debería estar pasando, ya que bueno, tenemos un régimen que ha sido completamente perseguidor de la Iglesia. Mis profundos sentimientos están con la Iglesia Católica. Está bien. Gracias, licenciado. Quedamos con Soliet. El presidente Joe Biden realizó una propuesta al Congreso para frenar la migración a los Estados Unidos, en donde expone que solamente será este beneficio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y que se piensa permitir el ingreso para 30,000 migrantes por mes, pero aplicándole la disposición del parol. Quisiera dirigirme al licenciado Norlando Sosa, director de Texas Community, Nicaragua. ¿Cuáles son los pasos para obtener este parol? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta disposición? Bueno, el primer requisito es de que tiene que tener un patrocinador. El patrocinador debe de ser un residente o un ciudadano de los Estados Unidos. Siempre y cuando esté legal dentro de los Estados Unidos, puede ser un patrocinador. Lo siguiente sería de que esta persona, una vez que es aprobada, puede bajar una aplicación y dentro de la aplicación ya vienen los procesos. La ventaja es que pueden venir legales en un avión hasta los Estados Unidos. Es la única forma en la que este proceso puede ser viable. Los que están entrando por la frontera de México no pueden entrar al país y aplicar por este proceso. La desventaja, digamos, yo diría que sería que después del parol, el parol es por después de los 2 años, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a proseguir? Supuestamente después de los 2 años tendrían que salir estas personas de nuevo de regreso a su país. Sí. Me parece a mí importante, es decir, es la única manera de poder obtener el ingreso a los Estados Unidos. No hay otro tipo de ingreso. Entiendo que si es por situación económica, tiene que ser a través de eso, o si es a través de la parte política, de igual manera. No hay ese tipo de obstrucción. De cualquier manera, siempre y cuando él tenga un patrocinador que lo quiera a apoyar a la persona que está en Nicaragua, puede hacerlo sin ningún problema. No tiene que ser a través de un proceso político o cualquier cosa. Ya estando aquí, pues tal vez si tiene ya sus pruebas, esto, lo otro, entonces pudiera cambiar su proceso a un asilo político. Es lo que se piensa que se pudiera hacer en un futuro temprano. Licenciado, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de estas disposiciones a favor de estas 30,000 visas mensuales que estará otorgando, es decir, el gobierno de Estados Unidos? Bueno, antes eran
creo que eran 28.000 venezolanos los que tenían la disposición de ese proceso. Hoy en día no solo son los venezolanos, sino que son los haitianos, cubanos, nicaragüenses, y creo que son cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos, son 4 países. Sí. Y el total es 7.000. Eso significa que como 7.500 personas al mes podrían aplicar por dicho proceso. Los nicaragüenses por cada país. Entonces sería un total de 30.000 personas, donde antes eran solo 28.000 por los venezolanos. Esa es una desventaja. Bueno, y la ventaja es pues de que por lo menos ahora los nicaragüenses tienen el poder hacer este trámite sin arriesgarse de atravesar, digamos, todos los países que están atravesando, y que estamos teniendo muchas desventajas para ellos, por lo que han habido, ¿cómo se llama? Secuestros, accidentes, muertes y de todo. Pues entonces esa es una ventaja que sería buena de la forma que lo pudiéramos ver. Ahora, Texas Nicaragua Community, ¿qué función está ejerciendo ahorita? Porque si hay patrocinador, me imagino que ustedes deben ahora darle un giro a sus funciones, y nos gustaría saber, pues. La Texas Nicaragua Community es una organización de fines sin lucro, y como dicen de que ahora las organizaciones pudieran funcionar como patrocinadores, pero al mismo tiempo las organizaciones deben cumplir con los requisitos. Y pues desafortunadamente nosotros somos una organización que hemos ayudado mucho, pero somos muy pequeñas y no tenemos los recursos para ser un patrocinador o cualquier tipo de esas cosas. Ahora, nos hemos dado cuenta que hay grupos de diáspora, exiliados o empresarios que se están uniendo para solicitar, es decir, personas conocidas a ser patrocinadores. ¿Eso es efectivo o no? Perdón, pregunta de nuevo. Sí, que nos hemos dado cuenta que hay grupos de nicaragüenses son diáspora, ¿verdad? Y en el exilio, que están uniéndose junto con algunos otros empresarios para tratar de ayudar, mitigar un poco la situación de nicaragüenses que están saliendo, pues, o que quieren salir de Nicaragua. ¿Esto es cierto? Pues no tengo realmente conocimiento a profundidad de eso, pero sí hemos escuchado de que algunos nicaragüenses que eran de la vieja diáspora, de los que salieron en los 80, que están tratando de organizarse para hacer dichas cosas. Pero de nuevo, este proceso requiere de requisitos. El patrocinador deberá cumplir con todos los requisitos que se requiere aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, el patrocinador tiene toda la responsabilidad, la tutela de la persona a la que va a apoyar. Tengamos en cuenta de que la palabra parole en inglés significa libertad condicional. Sí. La libertad condicionada está, número 1, los requisitos de migración. Digo yo, número 2, cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Y como número 3, tiene que estar bajo la tutela del patrocinador. Tiene que estar en constante comunicación con el patrocinador. Prácticamente es como un hijo para el patrocinador. Ahora, ¿y qué requisitos tiene que presentar el patrocinador? Porque me imagino que debe presentar algún requisito el patrocinador. El patrocinador tendrá que someter la aplicación en línea, I-134A, aplicando para la línea para la 134A, deberá presentar los requisitos de que él gana lo suficiente para poder mantener a su familia más a los beneficiarios.
Prácticamente eso sería todo, además de que cuando ya aprueben al beneficiario, el beneficiario tiene que cumplir con otros ciertos requisitos como vacunas, esto, lo otro. Ya eso lo pueden ir viendo poquito a poco. Cuéntenos un resuelven la poco aplicación. acerca de los beneficios del parol. Tengo entendido que dentro de ellos está lo que es el permiso de trabajo. ¿Qué más beneficios aporta el parol? Ya con el parol pueden aplicar el permiso de trabajo. Bajo el permiso de trabajo pueden sacar su seguro social, el cual los habilita para trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Y pues ayudar prácticamente a su patrocinador una vez que ellos comienzan a trabajar acá. Pero de ahí para en adelante no hay ningún otro tipo de beneficio más que obtener su permanencia temporal dentro de los Estados Unidos que les da ese beneficio. Bien, por otro lado, otra de las importantes noticias que hemos acaparado esta semana y parte de lo que sería el día sábado, presos políticos en Nicaragua están siendo tratados de la misma manera, a tal extremo que siguen arbitrariamente intimidando y deteniendo por segunda y primera ocasión a opositores del régimen Ortega Murillo, como lo son el profesor Juan Bautista Guevara de Ticuantepe, y posteriormente liberado, pero con la condición que saliera del país, porque si no estarían en peligro su familia y él mismo. Posterior, la profesora Telma Banega, llegaron varias patrullas a su casa de habitación con lujo de detalle, ¿verdad? En decir que entraron en presencia de su esposo, hijos, secuestraron a otro. Y esto ocurrió el 11 de enero de 2023. Otro también fue el joven Javier Espinosa y un SS para el preso político Eder Muñoz, que fue detenido legalmente el 23 de noviembre del 2021 y condenado arbitrariamente este 4 de enero de 2023 a las 10 de la mañana. Un grupo de guardias entraron a la celda a requisarlo con abuso de poder y amenaza, despojándose de su medicamento, alimento y pertenencia, y posterior lo amarraron de las manos y lo guindaron hasta no más poder por media hora, y él se encuentra fuertemente golpeada a la espalda, oído, costilla, y le patearon el abdomen. También hay otro bastante mal de salud, como son Luis Carlos Valle, uno de los presos con mayor tiempo de estar secuestrado. El otro joven que su estado de salud está deteriorado es la de Kevin Roberto Solís, secuestrado el 9 de noviembre del 2022 y golpeado por el director de máxima seguridad, Roger Guevara. ¿Qué está pasando con todo esto? Y otro, que el estado de salud se está deteriorando y ustedes creen que se necesita una intervención rápida de organismos neutrales internacionales como son la Cruz Roja, Cruz Verde y otros. Me gustaría saber si la doctora está por ahí, que nos dé alguna referencia con relación a esto. Y luego Javier. Adelante, doctora. Sí, Nicaragua es un estado criminal y una de las características de los estados criminales es que no se apegan a lo que establecen las leyes. Entonces, también en Nicaragua, en las cárceles se practican más de 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y estos mecanismos de tortura no solamente se practican a los presos políticos, sino que también a los presos comunes. Y no es una situación que está pasando a partir de 2018, cuando comenzaron las detenciones arbitrarias e ilegales en contra de opositores, sino que siempre las cárceles de Nicaragua han sido caracterizadas de esta manera. Fíjense que días antes de que explotara la lucha cívica del pueblo nicaragüense, ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos había una denuncia de un joven que supuestamente la policía informó se había ahorcado con el elástico de su ropa interior, y los padres de él dijeron pues que en ningún momento creían esa versión, porque recordemos que Nicaragua es tan pequeña que en la cárcel donde él estaba detenido está rodeada de vecinos, y los vecinos informaron que por las noches escuchaban
fuertes gritos. Entonces se supone que este joven fue asesinado por la policía y después dijeron que él mismo se había suicidado. Recordemos también lo que pasó con Juan Lanza, cómo lo torturaron y producto de esa tortura perdió sus dos piernas, y así podemos enumerar un sinnúmero de actuaciones ilegales que utiliza la policía en las cárceles. El problema está también que nosotros nos encontramos en una indefensión total, porque lo lógico es que cuando alguien te golpea o hay algún delito en tu contra, vos vas ante las autoridades competentes, la policía, se inicia un juicio, se inician las etapas de investigación y se condena a la persona que te causó el daño conforme a derecho. Pero en Nicaragua nosotros no podemos, yo por lo menos como abogada jamás recomendaría a una víctima que vaya a la policía a interponer una denuncia porque lógicamente ahí más bien la van a dejar presa, porque en Nicaragua no existe la división de poderes ni la institucionalidad. Entonces estamos ante una indefensión total con un Estado agresor que solo busca causar el mayor daño posible a todas aquellas personas que están en contra de las políticas arbitrarias que se desarrollan en el Estado. Yo creo que esto es un trabajo que debemos de organizarnos todos los nicaragüenses, ya sea los que están dentro de Nicaragua, y esto es más difícil por la forma de represión que vivimos, y también quienes nos encontramos fuera, de alzar la voz, de denunciar, también a lo interior, saber documentar, auxiliarse de los medios de comunicación independientes, lógicamente también estar tocando a cada momento las puertas de las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos a nivel internacional para que siga esta presión, que sigan y continúen las sanciones impuestas a cada uno de los miembros del régimen y sobre todo pues seguir documentando. Recordemos que nada es eterno en esta vida y que en algún momento esto tiene que terminar y comenzar una etapa de democracia en el país, que lógicamente también tiene que ir acompañada con procesos jurídicos a todas aquellas personas que han vulnerado la constitución política, a todas aquellas personas que están fabricando delitos para ser imputados a personas completamente inocentes, a todos aquellos policías que están causando en este momento tortura a los presos políticos y también a los presos comunes, y así llevar una lista completa de todas estas arbitrariedades, documentarlas, porque yo sé que en un futuro esto nos va a servir. Pero en este momento creo que también la comunidad internacional debe de dejar ese doble discurso, que por un lado en el concierto internacional, cuando se reúnen en la OEA y la ONU, están condenando al régimen por todas las arbitrariedades que cometen, pero después, al día siguiente, mediante los organismos bilaterales o multilaterales que financian, le están dando préstamos a la dictadura sandinista, y estos préstamos, que en un futuro también nosotros lo vamos a tener que pagar, son utilizados no para proyectos y políticas públicas, sino precisamente para la represión. Javier. Bueno, yo creo que primero antes en los 70, 80, parte del 2000 ya, siempre se hablaba de que había una policía a nivel internacional y se acusaba a los Estados Unidos como esa policía, ¿verdad?, de poner orden. Resulta que uno ve el régimen Ortega Murillo, que ha demostrado al mundo que los organismos han quedado, digamos, totalmente, no sé si podemos usar la palabra, bueno, estoy tratando de no usar una palabra tan fuerte, pero sí, los organismos han quedado como que no tienen fuerza, ¿verdad? Ya vamos a cumplir este abril 5 años y han habido condena tras recondena a nivel mundial, ¿verdad? Y como que los estados fueron un poco a nivel de estado, con territorio, población, la población quedando rezagada y los organismos ya no, aquella efectividad
de, de los años de la Guerra Fría, etcétera, en ese sentido. Entonces, como dice Marta, ¿no? Estamos, como dijéramos en Nicaragua, manos arriba, ¿verdad? Totalmente en Nicaragua. Que eso, como se ha dicho, no implica que caigamos en una desesperanza, pero sí, los organismos yo veo que ya no responden a lo que respondían antes. O sea, 5 años vamos a estar de condena tras condena tras condena, de que el régimen quede aislado internacionalmente, pero solo a ese nivel político hemos estado llevando, ¿verdad? O sea, que antes había más efectividad. Y no solo eso, Ortega ha creado, el régimen Ortega Murillo ha creado un paradigma nuevo donde eso uno ve la postura del presidente salvadoreño, Bukele, uno ve la postura del presidente guatemalteco, ¿no? Yamatei, y así uno acaba de ver ahorita que le hicieron un golpe a Castillo, ¿no? Y no pasa de todas estas condenas, de todos estos rechazos, pero los regímenes dentro o los aparatos de gobierno dentro de aquel estado ahora hacen cualquier cosa, lo que quieren, etcétera. Son dos vitos que hay, ¿verdad? Uno de Jón, que tuvimos que organizarlo, y uno de Rousseau, ¿verdad? Un contrato social. En esos dos mitos nos organizamos para que la barbarie no se impusiera, pero yo creo que como que es un ciclo esta situación. Gracias. No sé si el licenciado don Orlando quiere opinar con relación a este tema. Adelante, licenciado don Orlando. No sé si quiere opinar con relación a esta situación que está sucediendo con los presos políticos en Nicaragua y con las vejámenes que están sufriendo y las detenciones arbitrarias y todo lo que está sucediendo con ellos. Adelante. Tiene el micrófono apagado, don Orlando. Adelante. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. No puedo opinar tanto porque realmente nuestra organización es una organización Tiene de razón. asuntos humanitarios. Tiene razón. Pero sí, pues es muy lamentable todo lo que está pasando. Puedo decir eso como humano, y no poder inclinarme a lo político. Está bien, gracias. Es muy lamentable. Está bien. Soliet. Hace 45 años, exactamente un 10 de enero de 1978, ocurrió el asesinato atroz del periodista y mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro. Sí se capturaron a los asesinos materiales, pero no a los asesinos intelectuales, a pesar que ha habido mucha información y conjeturas con relación a los asesinos intelectuales. ¿Por qué hay muchos asesinatos que han quedado pendientes de esclarecer? Como son, por ejemplo, el del empresario Arges Sequeira, el joven Jean Paul Jenny, el líder de la Contra, Enrique Bermúdez Varelas, y demás comandantes y jóvenes miembros de la Contra, el periodista Carlos Guadamuz, el esposo e hijo de la humilde mujer campesina doña Lea Valle, todos los niños, jóvenes y personas adultas asesinadas desde las protestas de abril de 2018 hasta el año 2022. Quisiera dirigirme a la doctora Marta Molina. ¿Qué se podría hacer para llegar a esclarecer y hacer una verdadera justicia por cada uno de estos crímenes pendientes? Bueno, yo considero que estos crímenes que se cometieron en el pasado nunca fueron esclarecidos porque nunca ha existido un verdadero Estado de Derecho en nuestro país.
y todo se ha dejado a merced de la impunidad. La impunidad que ha permitido hasta la fecha de hoy realizar y seguir perpetrando crímenes hasta llegar a crímenes de lesa humanidad. Posiblemente algunas personas que han sido involucradas en estos crímenes están ya fallecidos y a lo mejor otros que han estado involucrados, como en el asesinato de Jean-Paul Jean, están vivos, pero no veo en este momento como una salida jurídica para estos casos bajo la situación de dictatorial que vivimos en este momento, pero sí considero que en un futuro estos crímenes por lo menos se deberían de esclarecer para que no se vuelvan a repetir, pero personalmente no creo ver a los culpables presos por estas acciones que se cometieron tan anterior a 2018, aunque sí debería de suceder esto, por lo menos juzgarlo, por lo menos sacar a la luz pública la realidad que sucedió, pero considero que es algo como muy difícil de llegar a conseguir. Javier, ¿qué opinas acerca de esclarecer estos casos, de estos crímenes? Bueno, primero hay que acabar y sacar a la dictadura Ortega Murillo, ¿no? Y después pienso hacer todo el proceso. Bueno, y no solo eso, hay que refundar el Estado, ¿no? Y en esa refundación del Estado hay que hacer todo un proceso de educación cívico, y no solo eso, tenemos que todos sanarnos también, ¿verdad? Porque es pavoroso escuchar todos estos crímenes históricos que han venido, y no solo eso, con digamos la matanza de Abril y toda esa consecuencia que nos ha traído hasta hoy, y todavía ese proceso de aniquilación física de personas opositoras al régimen sigue, ¿verdad? La gente desapareciendo, y la gente emigrando. Entonces, un proceso muy doloroso. Entonces, como primer paso, tenemos que liberarnos de la dictadura Ortega Murillo y hacer todo un proceso de refundación del Estado, de educación, etcétera. Todo este proceso, ¿verdad? Que es desde ya una responsabilidad, porque estamos luchando en eso, en sacar a la dictadura, y la lucha cívica y pacífica es lenta, dolorosa, ya bien compleja, y en ese proceso vamos. Entonces esperamos que va a ser un proceso de reconstrucción en lo moral, en lo político, de varias generaciones. Gracias. Por supuesto que con la posesión fraudulenta de todas las alcaldías con relación a los 153 municipios de todo el país, el régimen está cerrando un ciclo de aferración al poder, porque le temen al pueblo que realmente lo saque. ¿Ustedes consideran el caso de Javier y el caso de la doctora Marta, ustedes consideran que este régimen va a ser imposible de derrotarlo? Javier. No, yo no lo dudo, que va a caer. El problema es que nosotros quisiera que cayera a la hora que terminemos este programa hoy, ya. Pero sí, todos los inicios que está dando el régimen, ¿verdad? Todas las debilidades que está señalando el régimen, ahora son entre ellos que se están persiguiendo, además de seguir persiguiendo a la gente azul y blanco, pero entre ellos mismos. Entonces, toda esta descomposición está demostrando que más temprano que tarde va a caer. O sea, eso a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Y es posible que caiga este año 23. Gracias. Doctora, adelante. Sí, el anhelo de la dictadura es el control total sobre el Estado. Y es por eso que observamos cómo está controlando las municipalidades. El año pasado, si no me equivoco, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción
presentó un estudio en donde se explicaba cómo está el tema del acceso a la información pública en las municipalidades y también en las diversas instituciones del Estado. Se analizó la ley de acceso a la información pública, se realizaron llamadas directas a todas las municipalidades y se comprobó que el acceso a la información es totalmente inexistente. De hecho, algunos funcionarios que lograron contestar ni siquiera saben que existe una ley de acceso a la información pública. Y esto ayuda a mantener y sostener también la dictadura porque ya las alcaldías no son aquel gobierno que está destinado a resolver los problemas locales, sino aquel gobierno que está manteniendo a la dictadura en la presencia en todo el territorio nacional. Yo no me atrevería a decir si este año o el próximo va a caer la dictadura, solo sabría decir que lo que observo es que ellos están intentando instaurar una dictadura dinástica. Recordemos que don Daniel Ortega y doña Rosario ya son personas adultas mayores, que en cualquier momento la noticia de los medios de comunicación va a ser que fallecieron por alguna muerte natural y ellos están preparando el camino precisamente para que sus hijos, que a ninguno de ellos le miro la característica de líderes o dictadores, pero ellos los están preparando para que estos muchachos continúen el legado dictatorial que se está imponiendo en este momento. Porque la dictadura y también todos aquellos funcionarios y serviles públicos que la sostienen en el poder, incluido el ejército de Nicaragua y la policía, conocen que ellos también son cómplices y delincuentes y que ellos tienen posiblemente más años de vida y ellos son los que van a pagar las consecuencias y ser procesados y juzgados. Pero sí considero que de una u otra manera la dictadura va a tener un fin. No sé tampoco si yo lo voy a poder observar, pero sí es necesario que todos los nicaragüenses sigamos aportando un grano de arena desde el punto donde nosotros podamos, desde la investigación, pasar la información también. Hay muchos funcionarios o muchos trabajadores, empleados públicos que están apoyando a la lucha cívica, pasando a los medios de comunicación información respecto a lo que está sucediendo a lo interno y creo que esto también es importante y ha ayudado a la lucha cívica nicaragüense. Entonces, si nosotros nos organizáramos mejor, si perdiéramos el miedo, o sea, hay miles de formas en cómo proceder, no necesariamente enfrentándote como lo hacíamos en un primer momento, con marchas, con piquetes, etcétera, sino buscar nuevas alternativas y nuevas formas de lucha para terminar con esta dictadura tan nefasta. En las últimas declaraciones del dictador Daniel Ortega en presencia de la vicepresidenta o la podemos decir también dictadora, decía que las funciones de presidente las está haciendo muy bien. Es decir, ratificó que quien es el presidente es la mujer de él y no él. Y esto da una impresión que están preparando, y me llamó la atención lo que usted decía, están preparando para algo. Y no voy a decir nombre, alguien me decía que la Rosario Murillo es capaz de todo y cuidado está poco a poco envenenando a Daniel para quedarse ella. Pues sí, esto sería una catástrofe tremenda porque creo que Javier decía, ellos se están peleando entre ellos mismos. Sí, la implosión va a llegar a un momento en que no va a poder sostenerse ni el propio frente. ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Y luego Javier para luego pasar con Soliet. Adelante, doctora. Bueno, no sabría decirte si doña Rosario quiere asesinar al dictador. Eso sería prácticamente una especulación más. Lo cierto es que son personas adultas mayores, ambos, y que nosotros no somos seres eternos,
aunque tal vez algunas personas quisieran vivir para toda la vida, pero sí en Nicaragua sucede algo con esta dictadura. Y es que todo a veces nos parece insólito. Recordemos que cuando murió el presidente de la Asamblea Nacional, todavía seguía su silla siendo ocupada supuestamente por él y seguía ejerciendo las funciones de presidente de la Asamblea Nacional. Y esto a lo mejor puede sonar como que estoy hablando locuras o incoherencias, pero es la realidad y nos podemos nosotros buscar en los medios de comunicación y vamos a darnos cuenta que así fue. Entonces en Nicaragua puede suceder cualquier cosa bajo esta dictadura, cualquier locura, cualquier invento. Pero no, lo demás de especulación, pues yo no entro nunca en esas temáticas. Javier. Bueno, solo, sí, yo creo que como dijo Marta, ¿no? Pero sí, lo que sí que parece cuando Daniel en estos últimos días dijo de que ella trabajaba las 24 horas y hacía funciones de presidenta, lo que yo reaccioné mentalmente en esas declaraciones es que todo Nicaragua y todos los opositores nos dábamos cuenta de que ella hacía esas funciones. El que no se daba cuenta parece era Daniel, ¿verdad? Hasta ese día que lo dijo públicamente. Pero sí, y lo demás, pues, cuando yo estaba hablando de las confrontaciones y la vigilancia que tienen todo el aparato estructural, el frente, de que se vigilan entre ellos, y eso te da una muestra, ¿verdad? De la sobrevivencia, lo carcomido que está, y si no es por la arma y la policía, pues creo que ya no estuvieran. Pero los procesos, bueno, hay un planteamiento de un concepto como es la dialéctica, y los procesos son dialécticos, ya en ese sentido la sociedad nunca se queda estática, ya y por eso creo de que viendo lo que sale a luz y se ve a luz, ¿verdad? Es que el proceso de deterioro de la dictadura como tal es continuo en ese sentido, y todo un desgaste que los va carcomiendo, ¿verdad? Y lo otro sí, yo apuesto, ellos no tienen ningún relevo para instalar una dictadura dinástica. Eso sí, está demostrado. Y también está demostrado que le pasó a los Castro, ¿verdad? Tampoco tuvieron talante. Somoza tuvo 2 hijos, ¿ya? Que continuó y pudieron instalar esa dictadura dinástica, pero Ortega Murillo no lo tienen. Gracias. Podrían escucharse diferentes apreciaciones con el actuar de estos personajes, dícese gobernantes del país. Pero continuemos con nuestra revista. La Comunidad Europea, a través de uno de sus eurodiputados, expresó que el régimen de los Ortega Murillo es ya una dictadura. Escuchemos el video de lo que nos expresa la diputada del Congreso. Hoy enviamos un mensaje claro. El régimen de Daniel Ortega es una dictadura que ha destruido el Estado de Derecho, sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, encarcelando los opositores, miembros de ONGs, intelectuales, estudiantes y periodistas, con la connivencia del Poder Judicial. Más de 400 organizaciones ya no pueden trabajar en el país. Miles de nicaragüenses han huido al exilio. Se ha disuelto la Academia de Lengua, que es una decisión sin precedente en el continente y en el mundo hispanohablante. El régimen de Ortega, que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea.
Tenemos que suspender nuestro acuerdo con la dictadura que ata a Nicaragua. Ya. Gracias. Quisiera agradecer a nuestros invitados el día de hoy, al licenciado Norlando Sosa, director de Texas Nicaragua Community, a la doctora Marta Molina, especialista en la defensa de los derechos humanos, y al licenciado Javier Torres por haber estado presentes hoy con nosotros en esta edición de su revista Nica Noticias CR News. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos el próximo sábado, siempre igual en el mismo horario, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, y queremos también agradecerle también de parte de la dirección de esta importante revista a nuestros invitados especiales, y sinceramente esperamos de que no sea la primera ni la última vez que estemos con ustedes, oigan. Y gracias, Javier. Yo sé que te vas para Estados Unidos el lunes. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Gracias, gracias. Hemos presentado la edición de esta tarde de la revista Nica Noticias CR News. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Los esperamos el próximo sábado de las 2 p.m. a 3 p.m. a través de nuestra frecuencia de los 9:30 a.m., canal de YouTube, Facebook Live y las diferentes plataformas virtuales. Recuerde, los esperamos en nuestra revista Nica Noticias CR News. No te la pierdas.